We'll open it up to questions. Whoever wants to start us off. Hi, Felipe. You had your best statistical season as a Timber this year. Coming off of the injuries that you've had in the last few years, what made it possible for you to perform at the level you did this year? Felipe, tuviste la mejor temporada hablando de estadísticas y números con los Timbers, y eso fue después de tener una lesión dura. Para ti, ¿cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes con eso? Sí, bueno, me siento muy contento en lo personal de haber hecho una buena cantidad de goles este año, ya que venía de 2 años con el tema de la lesión de mi rodilla, que no la pasé muy bien, la verdad. Y bueno, me había propuesto que este año iba a tratar de hacer las cosas bien, de tener continuidad, y creo que lo hice, y estoy muy contento por haber vuelto de la lesión mucho mejor. Yeah, I feel very happy personally to have been able to, for me, score a lot of goals this year, and after 2 years of having a really painful and frustrating knee injury this year, I'm just very happy with that. And for me, I just kind of focus on being able to have consistency throughout the season, so very happy that I was able to achieve that. Felipe, you weren't the only guy putting up big numbers this season. Between you, Rodriguez, and Evander, can you talk a little bit about how that dynamic went, how the play between you developed over the season, and what you're looking towards improving on between the three of you next season? Obviamente no fuiste el único que tuvo esos números, tuvieron números juntos tú, Jonathan y Evander. Para ti, ¿cómo fue poder jugar con esa dinámica con ellos en la cancha, y cuáles son cosas que crees que pueden mejorar para la siguiente temporada? Sí, como tú bien dices, creo que los tres tuvimos muy buenos números esta temporada, pero creo que al final nos faltó a lo mejor tener un poco más de constancia en los últimos partidos, que por ahí siempre intentamos, pero no pudimos lograr lo que queríamos, que era clasificar a playoff. Y bueno, y lo que queda para volver el otro año es mejorar lo que hicimos este año. Creo que con ellos se hace todo más fácil porque son grandísimos jugadores, y creo que lo demostraron esta temporada. Entonces por ahí creo que va el tema. Yeah, like you said, all three of us had really great numbers this season, fortunately. But at the end, I think we lacked consistency in those last matches of the season, and we obviously wanted to do better in playoffs. And so I think next year we're going to just try to do better, and they honestly make it easy for me as well because they're such great players. So I think we're going to continue doing that. Felipe, buenos días. En tu mejor momento en medio de la temporada, se notaba que estabas en tu mejor momento, gol tras gol tras gol. ¿Te dolió un poco al no enterarte que no estabas seleccionado por la selección chilena? ¿O cómo te sentiste cuando no llegó tu nombre a ser llamado? Sí, bueno, yo como siempre quiero estar en la selección, creo que por números me merecía haber tenido al menos un llamado a la selección. Pero nada, me lo tomé con tranquilidad, sabía que estaba haciendo las cosas bien aquí en el club, y nada, siempre me propuse seguir trabajando, seguir intentándolo, y sabiendo que teniendo una buena temporada por ahí me podía llegar un llamado, pero como no me llegó, sigo trabajando y espero estar pronto en la selección. Felipe, in your best moment of the season, or this season, did it frustrate you or hurt not being able to, or not getting a call up from the Chile national team? I always want to be on the national team, of course. I think with my numbers, I think that I deserve to be called up at least once this season, but at the same time, I didn't get the call up, and I still feel calm. For me, I just always continue to put my head down and keep working, and obviously hoping always to get that call. Anyone else?
Felipe, I want to go back to earlier in the season. There was obviously some questions about coming back from injury. When Jonathan Rodriguez came in, there was talks that he was going to be the striker and he was going to be the DP number 9. Obviously, you played well enough. How are you kind of humble enough to keep that relationship and keep your head focused through that situation? Felipe, al principio de la temporada, cuando Jonathan se unió al equipo, dijeron que venía él para ser el número 9. Para ti, ¿cómo fue tener esa relación con él? ¿Y qué tipo de dinámica tienen ustedes? Bueno, cuando me enteré de que venía Jonathan, la verdad que me puse muy contento porque sabía que me iba a ayudar muchísimo acá en el club. Bueno, lo conocía de cuando estuve yo en México y también teníamos amigos en común allá, entonces sabía lo buen jugador que era y lo gran persona que es y sabía que iba a tener una competencia sana. Creo que nos pudimos llevar muy bien en la cancha y pudimos hacer muchos goles, que era lo que importaba. Yeah, when I heard he was coming, I honestly got really happy because I knew he was going to help us a lot. And I knew about him from his time in Mexico and my time in Mexico. We have a lot of friends in common as well. So our relationship is honestly very healthy in competition, and we try to help each other as much as we can on the field and off the field as well. Tyson? Felipe, the injury has been such a long part of your storyline for the last 2 years, from suffering it to rehabbing to coming back to the level of play you reached this season. I'm curious, going into an off season where that's behind you now, what's your goal for this off season now that that's kind of behind you? How do you approach an off season healthy? Felipe, la lesión que has tenido ha sido una larga parte de tu historia, especialmente aquí. Ahorita que pudiste tener esa temporada y ya estás bien, ¿sientes que puedes dejar por fin esa parte de tu historia atrás? ¿Y cómo vas a entrar a esta postemporada? Sí, bueno, como te dije anteriormente, fue una etapa muy dura en mi carrera y más en este club porque venía de una temporada antes de la lesión muy buena. Pero como te dije, creo que esta temporada me hice una buena temporada, ya que venía de la lesión. Y nada, creo que ya la dejé el pasado la lesión y me estoy enfocando en seguir haciendo las cosas bien. La verdad que la gente del club se ha portado muy bien conmigo, los fisios creo que fueron una parte fundamental en mi recuperación y creo que hicieron un muy buen trabajo y voy a estar siempre agradecido de ellos. Así que nada, como te digo, la lesión ya quedó atrás y espero seguir haciendo las cosas bien. Yeah, I think like I said before, it was a very hard stage of my life, and especially here because I had a very good season too before the injury, it made it harder. This season I feel great, and I'm going to leave that in the past like you said. And the people at the club here were fundamental in my recovery, and I'll always be thankful for them or to them for that. And for now, I'm just going to move forward. Any last questions for Pipe? Okay. Okay, we'll wrap it there. Thank you, Pipe.